bienvenidos a Mirando Lejos. Hoy tenemos un programa especial. Queremos una evolución, una evaluación de la calidad institucional de la democracia en Paraguay. Para eso hemos invitado al doctor Rubén Galeano, estudioso de los asuntos institucionales, de las características del Poder Judicial y de las relaciones entre los poderes del Estado. También invitamos a Agustín Sayer, candidato a la Intendencia por Asunción, para saber a qué se debe el vacío. ¿Cuál es el secreto que explica el vacío que hoy tiene la oposición en el escenario político paraguayo? Hay un cuestionamiento, una interpelación muy grande a que no existe oposición en el Paraguay. Y las flaquezas, falencias que tiene el liberalismo paraguayo. Para eso vamos a hablar con el futuro candidato a la Intendencia, el doctor Agustín Sayer. Pero antes de entrar en el tema con estos dos conocedores, quiero avanzar algunas ideas que van a estar presentes en todo el programa. La calidad institucional de la democracia en Paraguay. Decía Quevedo, este poeta español, el tiempo es la luz de los desengaños. Nosotros tenemos, o hemos inaugurado la democracia en el Paraguay del 3 de febrero con un golpe de Estado, y hemos ido evolucionando, creando una nueva constitución, la constitución de 1992, leyes electorales, reorganizando jurídicamente el Estado, Contraloría, Fiscalía, poderes, extrapoderes como es la Contraloría General de la República, reforma del Código Electoral. Y sin embargo, hoy, para la percepción de la ciudadanía, la democracia paraguaya es una democracia de baja calidad institucional y también, por qué no decirlo, de baja calidad ciudadana. Entonces hay que ver qué podemos hacer para mejorar esta situación. La semana pasada, hace unos días, referíamos Venezuela. Entonces hay que ver, hoy hay Maduro en Venezuela, hoy hay dictadura en Venezuela. Entonces hay que preguntarse qué hicieron 40, 50, 30, 20 años antes de que Maduro llegara al poder, qué hacían, qué hizo la clase dirigencial para que Venezuela esté hoy padeciendo, haya desembocado el proceso político venezolano en una situación política sombría, arbitraria, carente de libertad y sin perspectiva de progreso económico y desarrollo social. Nosotros tenemos que entender que el sistema político paraguayo está colapsando. Está colapsando la legitimidad del sistema político paraguayo. Y eso es muy peligroso. Decía Talleyrand, las bayonetas sirven para muchas cosas, menos para sentarse sobre ellas. Las bayonetas sirven para muchas cosas, menos para sentarse sobre ellas. Un gobierno dictatorial, autoritario, a lo Venezuela, no necesita la legitimidad democrática, porque tiene una cerrazón autoritaria. Pero una democracia sí necesita legitimidad. Si una democracia y el conjunto de sus instituciones y la dirigencia política, la clase política que dirige los destinos del país, ya sean la oposición o no el gobierno, carecen de legitimidad, entonces nosotros estamos ante un desafío muy complejo. El Paraguay está atravesando una situación económica, comparando con los otros países de la región, muy positiva. Un crecimiento económico del 4%, una inflación que no pasa un dígito, 3, algo el año pasado. Pero sin embargo tenemos desde el punto de vista social, hay pobreza, hay extrema pobreza, hay un Estado ausente. Pero también por sobre todas las cosas es lo que creo que la clase política no se está dando cuenta. Aceleradamente la dirigencia política no tiene legitimidad. Es increíble en la percepción ciudadana cómo se percibe que un presidente que pueda ganar, el presidente que creo que con menos porcentaje ganó fue Nicanor Duarte Frutos. Y recuerdo que Nicanor llegó con un porcentaje muy bajo y luego fue subiendo su legitimidad, su consideración en la opinión pública y luego terminó desgastado porque introdujo el debate de la reelección presidencial. Pero nosotros tenemos presidentes que han sido electos por más del casi el 50% de los votos, o más del 40% de los votos. Estamos hablando
de Fernando Lugo, estamos hablando de Horacio Cartes, estamos hablando de Mario Abdo Benítez, estamos hablando de Santiago Peña. Y sin embargo se siente que hay un eclipse de la legitimidad de estos presidentes. Hechos políticos, falta de gestión, falta de liderazgo, falta de visión, eclipsa la legitimidad de origen que han obtenido estos señores presidentes de la República. Lo mismo pasa con el Parlamento. El Parlamento, al contrario, mucho más acelerado. En los primeros 30 días, el Parlamento, que fue votado por mayoría, pierde su legitimidad. Y el Poder Judicial, que no fueron electos, es un Poder Judicial que siempre está interpelado por la sociedad paraguaya, por los bolsones de corrupción y la defensa corporativista que ellos hacen de sus privilegios. Entonces, ¿qué queremos decir acá? ¿Qué queremos advertir? Que nos colapse la democracia. Aprovechemos la oportunidad de estar creciendo económicamente para hacer la tarea social que el Paraguay necesita. No podemos tener una democracia y al lado un ejército desocupado, un ejército de paraguayos y paraguayas sin educación y hambreados. Creo que ese es el gran desafío que tiene en este año la dirigencia política, especialmente el Parlamento. Las instituciones, alguien considera que eran superestructuras. No, las instituciones no son superestructuras, reflejo de las condiciones socioeconómicas de una sociedad. No, las instituciones es el horizonte que uno traza. Un pueblo dice, quiero tales instituciones porque quiero vivir de esa manera. No es que las condiciones socioeconómicas determinan cómo van a ser las instituciones. Yo he sido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y hemos definido en aquel entonces los constituyentes de la República de Paraguay. Este tipo de república queremos tener para siempre. Pero hoy, sin embargo, veo que muchos aspectos de la Constitución de 1992 no se están cumpliendo. Lo peor que podemos tener para que no colapse el sistema son repúblicas incumplidas. Repúblicas en donde las instituciones no gozan de esa virtud social. Tenemos que, la sociedad civil tiene que practicar el arte de la asociación, la virtud de la asociación, para exigir cada día más a la dirigencia política que esta democracia obtenga calidad y se vaya profundizando. Y la profundización de la democracia, ¿qué quiere decir? ¿Hacer un pozo? No. Profundizar la democracia quiere decir que las instituciones reflejen una ciudadanía en donde la ciudadanía política de cada paraguayo sea complementada con la ciudadanía social. Dejemos de lado el dilema de la democracia electoral con la democracia como forma de gobierno y hagamos de la democracia, la electoral, un capítulo previo para la democracia plena. Tengamos presente y mucho cuidado que no colapse la legitimidad. No socavemos la legitimidad de la estabilidad democrática, porque eso puede traernos tiempos de incertidumbre, de oscuridades, de atrasos y revivir formas atávicas de convivencia. Enseguida estamos con el doctor Rubén Galeano y luego con el candidato a intendente de Asunción, Agustín Saguier. Como habíamos anunciado, estamos con Rubén Galeano, es un doctor en Derecho, pero por sobre todas las cosas un estudioso, un observador, un hombre quisquilloso en el manejo de las instituciones y en el cumplimiento de las normas legales. Rubén, ¿cómo está? Un placer de tenerte después de mucho tiempo no poder dialogar contigo. Apreciado Carlos Mateo, muchísimas gracias por invitarme aquí a Mirando Lejos. La verdad que mucho tiempo que no compartimos un espacio, me siento muy honrado. A tus órdenes siempre. Sí, me escuchaste recién en el editorial. ¿Cómo evalúas la calidad institucional de la democracia paraguaya? Interesante tu abordaje, Carlos, partiendo un poco de los principios del sistema democrático. Tenemos que arrancar diciendo que hoy día ya no se habla solamente de democracia como un sistema de gobierno, sino se habla de democracia como un sistema, como un estilo de vida acorde a los valores del mundo occidental actual, ¿correcto? Entonces, cuando analizamos el término democracia, no solamente hablamos ya de una división de poderes, elecciones regulares, sino hablamos de principios. La mayor parte o la gran mayoría de los politólogos concuerdan en por lo menos 8 o 9 principios propios del sistema democrático.
entre ellos obviamente la vigencia de la ley o Estado de Derecho, la división del poder, el predominio de la voluntad de la mayoría, atendé que digo predominio, no digo imposición de la voluntad de la mayoría, que tiene como contrapartida otro principio que es el del respeto a las minorías, luego viene el pluralismo ideológico, libertad del pensamiento y de expresión del pensamiento, hablamos también de respeto y promoción de los derechos humanos, entre otros principios. Ahora bien, estos principios llevados a la práctica son los que nos hacen ver una democracia de mayor o de menor calidad. Correcto, porque un determinado grupo de poder, entiéndase un partido político, movimiento, facción, grupo ideológico, puede acceder por medios electorales válidos, democráticos, al ejercicio del poder, pero puede ir copando esos espacios. Vos recordarás en el año 2018, Zivlát, Levinsky, cuando publican su obra, estos politólogos de Harvard, cuando publican su obra Cómo mueren las democracias, justamente como una reacción al primer periodo de gobierno de Donald Trump, donde él ejercía de manera fuerte el poder al que accede obviamente por medios democráticos. Y estos dos politólogos refieren claramente que cuando se pierde la tolerancia a las ideas contrarias a uno, cuando perdemos el pluralismo ideológico, empezamos a copar instituciones como la Corte Suprema de Justicia, empezamos a bloquear el acceso a determinados órganos extrapoder de quienes no comulgan con nuestra visión, dejamos de escuchar las críticas y solamente escuchamos a los sectores que están de acuerdo o se benefician de nuestra gestión. Entonces la democracia va perdiendo en calidad, queda en las formas, pero va perdiendo lo que sería el contenido. Ahora te quiero interrumpir. Hablaste de copamiento, hablaste de se mantiene la forma, pero se vacía el contenido de la democracia. ¿Vos pensás que Paraguay está avanzando en un proceso de esa naturaleza en donde, digamos, hay una, como forma rutinaria, la forma? Se mantienen las instituciones formales, pero el contenido, todos estos principios de los cuales hablaste al principio, de la mayoría, por ejemplo, ¿verdad? Una mayoría, vos dijiste, electa, pero que no es hegemónica. Ahora daría... ¿Cómo estás viendo vos este escenario? Interesante tu pregunta. Sobre todo porque vos también, apreciado Carlos Mateo, como profundo conocedor de nuestras realidades políticas, habrás observado que se sancionaron normas jurídicas prácticamente al libro cerrado, sin permitir audiencias públicas de debate, como el que refiere de la superintendencia de las cajas fiscales. Se sancionaron otras normas que pretenden acallar también, por ejemplo, algunas voces disidentes a través de, entre comillas, el control. Una muestra clara es como acallando voces disidentes a una senadora con una gran cantidad de votos como lo fue Katia González al momento de ser electa, la remueven del cargo, violentando el propio reglamento de la Cámara de Senadores, más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con las formas que Katia tiene, ¿verdad? O sea, no pasa por allí, pero el respeto de las normas y el ejercicio de esa mayoría, sobre todo para no tolerar ideas contrarias a uno, yo creo que tiene una importante degradación en nuestro país. No estamos queriendo escucharnos entre nosotros, Carlos Mateo, cuando no estamos de acuerdo, cuando legítimamente no estamos de acuerdo. Porque nosotros tenemos que aprender a administrar nuestras diferencias. Que esas diferencias pueden ser completamente legítimas desde tu historia de vida, desde tu visión ideológica, política, desde tu experiencia con la mía. Pero eso no descalifica mi opinión, ni las que yo pueda tener descalifican las tuyas. Pero últimamente las mayorías coyunturales, porque las mayorías siempre son coyunturales, Carlos Mateo. O sea, de repente se instaló la idea de que hay un grupo hegemónico que ejerce la mayoría siempre.
Y si nos damos cuenta, dentro de ese grupo hegemónico, las mayorías migran otra vez a determinados sectores de ese grupo hegemónico. Es decir, nunca es una mayoría absoluta, firme en el sentido de convicciones y perdurable en el tiempo. Siempre son coyunturales. Entonces, cuando las mayorías coyunturales empiezan a copar los espacios de debate, eso es peligroso para la democracia. Ahora bien, en este ambiente... hablaste de Katia, creo que hay una acción de inconstitucionalidad en la sala constitucional de Katia. Aparentemente o se está dilatando, no se está resolviendo, no estoy siguiendo muy de cerca el tema. ¿Cómo ves la configuración, el funcionamiento? Corte Suprema de Justicia, Poder Judicial en general y después que hubiera la Fiscalía. ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, recordarás vos cuando con la Constitución del 92 se instala la primera Corte Suprema de Justicia, había un mayor pluralismo ideológico del que hoy se tiene, del que hoy se cuenta. Hoy solamente, por referir, hay 2 ministros con una visión política e ideológica distinta al de las mayorías, cuando antes había 5 por un lado y 4 por otro lado, ¿correcto? Entonces, evidentemente, desde ese punto de vista también ha habido un retroceso. Pero es propio de los estamentos de poder pretender copar los espacios. Ahora, lo peligroso que se viene dando también se evidencia en el Consejo de la Magistratura. Nosotros, los abogados ejercientes de la matrícula, por la Constitución del 92 tenemos 2 espacios, 2 sillas dentro del Consejo de la Magistratura y últimamente ya... esa elección se presenta con adhesiones de líderes políticos que anteriormente por lo menos la forma se cuidaba más. Hoy ya es público. O sea, para puntualizar. Sí, señor. El Consejo de la Magistratura tiene 2 abogados que les representan a todo el gremio de abogados. Sí, señor. Así es. Y vos decís anterior, hoy tienen el aval de alguna dirigencia política. Claro, de hecho... Y eso está mal, ¿te parece? Y porque... ¿Cuál es el rol que nos otorgó la Constitución del 92 a los abogados, Carlos Mateo? Ser justamente el punto de control de las representaciones de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, del Ejecutivo o de la Corte Suprema de Justicia. Ese rol nos otorgó a los 2 profesores, uno de las universidades públicas, otro de las universidades privadas, y a los 2 profesionales del derecho ejercientes. El rol del control ciudadano al interior del Consejo de la Magistratura. Y hoy tenemos que plantearnos si esas representaciones ejercen o no ese control ciudadano. ¿Vos pensás que no están ejerciendo? Por lo menos han perdido fuerza, por lo menos han perdido fuerza en lo que refiere a los docentes, porque obviamente si los abogados ejercientes ya no respondemos estrictamente al control ciudadano, sino nos acomodamos, entonces el sector académico también no puede hacer números, ¿correcto? Ahora, te pregunto, el Consejo de la Magistratura es un canal de selección de jueces y miembros de la Corte Suprema de Justicia, fiscal general del Estado, etcétera, etcétera. ¿Te parece que en la Constitución del 92 nos equivocamos al instalar un Consejo de la Magistratura y un jurado de enjuiciamiento? ¿O te parece que el sistema está bien, pero por vías de hecho se lo está violando? Vos serías, si fuera constituyente, vos serías partidario de mantener el Consejo de la Magistratura, buscar ese acuerdo entre el Senado y el presidente de la República. A ver, no se le abren las puertas a la política. Partamos diciendo que se instalaron estas figuras de los órganos extrapoder, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, justamente con el propósito de garantizar la independencia funcional del sistema de justicia, no solamente ya del Poder Judicial, sino todo el sistema de justicia. Es con ese propósito que se crea el Consejo de la Magistratura para seleccionar a los postulantes y democratizar el acceso de los abogados al sistema de justicia, porque anteriormente eran propuestos por el ministro de Justicia, designados por la Corte Suprema de Justicia, propuestos en la Constitución del 67, que el Ejecutivo tenía una alta incidencia, por no decir eran los que designaban. Hoy por lo menos se democratizó y tenemos que concederle a la Constitución del 92, que esa democratización se debió a la instalación del Consejo de la Magistratura. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por su parte, pretendía
en el diseño constitucional, sustraer del corporativismo del Poder Judicial el juzgamiento de la conducta de jueces, agentes fiscales, etc. Correcto. El error, creo yo, pero hoy es fácil, en un paréntesis, hoy es fácil hablar de un error 25 años después, ¿verdad? Tenemos que recordar que la Constitución del 92, como cualquier otra norma, responde a su contexto histórico, jurídico, político de ese momento. Y lo que se pretendía era sustraer poder del Ejecutivo y distribuir ese poder a los legítimos representantes que son los congresistas. Entonces, tenemos una alta representación de congresistas en el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Solo que ellos, un tiempo después, conscientes de esa alta representación, empezaron a hegemonizar el poder al interior de estos órganos extrapoder, Carlos Mateo. Respondiendo entonces, con esta introducción a tu pregunta, decirte que yo mantendría el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura, pero en su diseño, en su conformación, le otorgaría menos espacio, sobre todo en lo que corresponde al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, menos espacio a los sectores de representación de mayoritaria, popular mayoritaria. O sea, porque el control... Ahora, una pregunta. Sí, en la hipótesis de que planteáramos una reforma constitucional, vos dirías que los representantes del Parlamento, los representantes también electos claro. de los abogados tienen que suprimirse esos... No, yo no digo que haya que suprimir a los abogados, al contrario, yo le otorgaría mayor representación a los abogados. Recordemos también... ¿Y a los parlamentarios? A los parlamentarios, sí. Recordemos, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados son 2 diputados, 2 senadores. Juntos ya te pueden generar, con la adhesión de un voto más, pueden generarte una mayoría o pueden bloquearte una remoción necesaria, por ejemplo. Y ahí vos ves que la representación política parlamentaria, digamos, abre la puerta a el manoseo político del Poder Judicial. De hecho... Sí, estamos hablando de una cuestión institucional. Claro, estamos hablando de la hipótesis académica también, ¿verdad? Recordemos que la Constitución del 92, en el artículo 3, establece la división del poder entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sistema de coordinación, equilibrio y recíproco control. Dentro del jurado no existe ese recíproco control. ¿Por qué? Porque si vos te pones a mirar, el sector del Congreso, el poder legislativo, ya prácticamente copa el 50%. El Ejecutivo no tiene representación directa, tiene una representación derivada a través del Consejo de la Magistratura. Entonces, la propia conformación del Consejo no está al 100% acorde al diseño establecido en el artículo 3 de nuestra misma Constitución, Carlos Mateo. Bueno, más allá de este trabajo de ingeniería, te voy a hacer una pregunta muy concreta. Sí, señor. Que un caso emblemático por su tristeza y el magnicidio del fiscal Pecci. ¿La Fiscalía Paraguaya tiene más tareas que hacer o es más responsabilidad de la Fiscalía Colombiana? No sé si está siguiendo el caso de Pecci, un magnicidio, digamos, que creo que sí, tiene que llamarnos a la reflexión y conmovernos por sobre todas las cosas. Creo que los ciudadanos en general, porque hablar de detalles técnicos sin estar empapados del manejo documental de una carpeta de investigación fiscal sería irresponsable. Pero sí te puedo decir que como ciudadanía esperamos una mayor gestión del Ministerio Público paraguayo. El fiscal Pecci fue post-mortem, fue objeto del reconocimiento a su tarea, se designaron instituciones con su nombre, pero eso no satisface, sobre todo entiendo yo, mucho menos el interés de la familia de saber quiénes son los responsables intelectuales de ordenar el asesinato del fiscal Pecci. Creo que debe evidenciarse mayor gestión al respecto. ¿Y vos pensás que los autores morales están en Paraguay? Eso sería una especulación demasiado grosera, ¿verdad? Correcto. Pero además, sería una especulación demasiado grosera, pero sin duda alguna de que existe conexión porque el fiscal Pecci, su tarea profesional impactaba en Paraguay.
Claro, o sea, una pregunta. Un silogismo nos hace deducir que obviamente partió de Paraguay o de intereses manejados desde Paraguay. Claro, porque él estaba investigando en varios casos. O sea, lo primero que había que escudriñarse los casos que él estaba investigando. Claro. Una pregunta, ¿vos sos profesor de Derecho? Soy docente de Derecho y actualmente tengo la alta honra de ejercer la dirección de la Escuela de Ciencias Políticas en la Facultad de Derecho de la UNA. Entonces te hago una pregunta. Sí. Hay una cátedra en la Facultad de Derecho que se llama Ética. ¿Por qué te pregunto esto? Sí. Porque uno cree, o sea, Kant decía que el hombre con la razón puede discernir qué está bien y qué está mal. Sí. El problema no sé si los hombres nos tomamos mucho tiempo para discernir qué está bien y qué está mal. Entonces creo yo que cuando yo estaba en el colegio había una clase, una cátedra llamada Educación Cívica y Ética, Cívica y Moral. O sea, yo creo que hay que enseñar ética, que está bien y que está mal, porque hemos perdido la noción. Hay, digamos, una transvaloración de valores en donde lo grotesco y lo amoral hoy en día se proyecta como una cuestión normal. Entonces la pregunta que te quiero hacer, en tus cátedras, en tu malla curricular que vos estás dirigiendo, hay, te diría yo, clases de ética, ¿sí? Qué oportuna tu pregunta, Carlos Mateo, porque tengo a mi cargo, una de las cátedras que tengo a mi cargo es el de deontología jurídica, que refiere al buen ejercicio profesional y con materia con la cual están íntimamente vinculadas la ética, sin duda alguna. Ahora bien, en el último claustro de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, justamente se identificó la necesidad de una enseñanza transversal de la ética. Es decir, desde la primera materia hasta la última materia, para egresar de la carrera y estar habilitado a venir a gestionar la matrícula de abogados, se debe de impartir la ética propia a cada asignatura y obviamente propia a todo el ejercicio profesional. Correcto. Porque hoy, con la materia de deontología que ya se imparte en el último semestre, nos llegan los futuros colegas que ya están a menos 10, a menos cuarto de concluir la carrera, ya con todo un proceso de formación, correcto. Pero yo quiero llevar la apuesta un poco más allá, Carlos Mateo, no solamente en la facultad. Tenemos que retomar ética y moral en el colegio, ¿por qué no ética y o normas ciudadanas en las escuelas? Tenemos que partir desde la edad más temprana en el proceso de formación del ciudadano. ¿Por qué, Carlos Mateo? Porque justamente de lo que hablábamos al principio, que es la democracia, los mayores enemigos de la democracia atentan justamente contra la educación de los ciudadanos, porque un ciudadano educado en valores democráticos no toleraría ciertas conductas de sus autoridades. O sea, vos ves que la educación, tanto primaria, secundaria y universitaria, de alguna manera son cómplices o condicionales estructurales de que hoy en día muchos defensores del derecho, muchos que ejercen el derecho, lo hagan prescindiendo de la ética. Creo que lo estamos reduciendo al derecho, Carlos Mateo. No, en la política. Claro. A la política, vamos a la política. Yo te diría, la política, la función pública, el sector público, el sector privado, o sea, nosotros necesitamos revalorizar justamente la educación ética en todos los niveles de educación. Se nos va el tiempo, Silvia me está acá. Decidme, Silvia, cuánto tiempo más tenemos. El Poder Judicial, tenemos 2 minutos, el Poder Judicial, ¿se comporta o no de repente de manera corporativa, como si fuera un cuerpo? Eso se nota en el Parlamento. Hay veces que los parlamentarios, no sé, caja de jubilaciones parlamentarias, todos votan iguales, sí. No importa qué signo político sea. Claro. Entonces, la pregunta, hay excepciones, no quiero generalizar porque alguien me dice, yo no voté en contra y no quiero cometer errores, pero en general hay un corporativismo. La pregunta es, el Poder Judicial, los jueces, los magistrados, los de segunda instancia, los miembros de la Corte, ¿hay o no hay una actitud corporativa de defensa de sus intereses, de alguna manera, para decirlo, de clase en sí y clase para sí? Ellos se sienten un sector y actúan
para sí. En todos los estamentos, Carlos Mateo, no solamente en el Poder Judicial, vos mismo mencionaste el Congreso, también tenés lo mismo en sectores del Poder Ejecutivo y no solamente en el sector público. Para eso también tenés los núcleos de determinadas profesiones. Defensas corporativas existen y existieron, Carlos Mateo, para defender justamente intereses sectoriales, algunas veces legítimos, otras veces no. Espurios. Claro. Por ejemplo, una reivindicación del estamento de los magistrados que yo te diría es completamente legítimo, es el que refiere al reajuste de sus salarios. Correcto. Los magistrados... Yo creo que tienen que cobrar bien. Claro. Yo estoy de acuerdo. Y esa es una defensa que llevan adelante de manera corporativa y no está mal que pretenda. Por eso decía, la defensa de posturas corporativas pueden referir a reivindicaciones legítimas y a otras que no lo sean tanto. Lo importante aquí es que las instituciones funcionen. Bueno, hemos estado con Rubén Galeano y anótense esto. Yo creo que la dirigencia política y los que dirigen el país, en el estamento en donde se ubiquen, no pueden sentirse clase en sí y actuar para sí mismos, porque eso está deteriorando la existencia de prerrogativas y privilegios. La gente está harta de los privilegios de la gente o de los dirigentes encumbrados en la cúspide del poder. Enseguida con el intendente o candidato a intendente anunciado, estamos con Agustín Sayer, joven militante muy pequeño, ¿verdad? Del Partido Liberal Radical Auténtico, hijo de un gran amigo mío y líder partidario, el doctor Miguel Abdón Sayer, Tito Sayer, de Patricia, una gran actriz con premios consagrada internacionalmente con el Oso de Berlín. Te pido por favor que, no sé si estarán viendo que tanto a Patricia como a Tito le des mis cariñosos saludos, ¿verdad? Una amistad de mucho tiempo. A este le conozco cuando era un mitaí que todavía acababa de nacer. Y ahora, por ahí soy intendente de Asunción. Se te candidatado, nos contaba un poco, descifrar esa incógnita. Buenas noches, Carlos. Buenas noches para tu audiencia. Gracias por la invitación. Sí, después de un proceso, Carlos, que venimos haciendo al interior del Partido Liberal, tomé la decisión firme de buscar la intendencia de Asunción. La pregunta que te quiero hacer, he escuchado también que Soledad Núñez, no sé si está candidatada, pero digamos está dando vueltas, también Joana Ortega, no sé, digamos son nombres que se mencionan. La pregunta que te quiero hacer, vos ya tuviste diálogo con ellas son candidatas o no son candidatas, y en segundo lugar, si tu candidatura va a ser la candidatura del PLRA o va a ser la candidatura de la oposición. No, nosotros venimos hablando con todos, ¿verdad? Tenemos buenísima comunicación con Soledad, con Joana, con Álvaro Grau de Patria Querida. Ah, también se lanza Álvaro Grau. Manifestó su intención, digamos, ¿verdad? Esos son los nombres que suenan hoy dentro. ¿Quiénes son? ¿Soledad? Soledad, Joana, Álvaro y vos. Y yo. Yo, como te decía al comienzo, hice un proceso interno al interior del Partido Liberal. Hasta el momento soy el único candidato liberal, ¿verdad? Venimos trabajando, vos sabés que nuestro partido, después de estas últimas elecciones, está bastante golpeado y venimos haciendo ese trabajo, digamos, para poder levantar un poco la moral dentro de nuestra estructura, dirigencial. Nosotros creemos de que al final de todo este proceso de diálogo vamos a hacer nosotros lo que vamos a representar a la oposición, ¿verdad? Yo tengo buenísimas relaciones con Joana, trabajé con ella en una misma lista en las últimas elecciones, también con Soledad, a quien acompañamos acá en Asunción, y con Álvaro trabajé cuando me tocó ser, digamos, el encargado de la finanza de la candidatura de Eduardo Nakayama. O sea, con todo tengo buenísima relación. Y es bueno que haya muchos candidatos, ¿verdad? Es bueno que el proceso se inicie así, ¿verdad? Y luego cristalice en una figura. Y luego yo creo que hay una madurez suficiente para entender de que tenemos que ir todos juntos. Te pregunto, eso te quería preguntar. ¿Vos ves que hay madurez para que la gente diga, bueno, cedo la candidatura en pos de fulana o fulano tal? No va a ser en pos de fulano, va a ser en pos de un proyecto. Hoy Asunción es una ciudad que no da más, Carlos. Es un modelo que está
agotado, o sea, un modelo administrativo que no funciona. Hoy tenemos una ciudad, y eso creo que todos los asuncenos son víctimas, una ciudad sucia, desordenada, servicios nulos, no hay servicios, pagamos impuestos altísimos. Hoy creo que estaban discutiendo en la semana pasada el tema de esta nueva ley que eleva el costo de las patentes en los municipios del interior. Sí, las habilitaciones. Las habilitaciones, ¿verdad? Y debería haber sido al revés. Se tuvo que modificar esa ley del 81, creo que es la 881, y se tendría que haber bajado la habilitación de Asunción. Se hizo al revés, acá se le sube a los municipios que tenían un costo más bajo y se mantiene el de Asunción. Cuando lo que se tendría que haber hecho es bajar el de Asunción, ¿verdad? Hoy el asunceno paga impuestos para no recibir ningún servicio. Ningún servicio. Hoy tenés cerca de arriba de los 9.000 funcionarios. Me estaban contando del presupuesto que ronda los $200 millones anual. Más de 100 millones es salario y beneficio para el personal. Te quiero hacer una pregunta para tratar un poco también de que la oposición sea autocrítica. El gobierno Mario Ferrero, electo por una amplia mayoría, con apoyo del Partido Liberal Radical Auténtico, una figura extrasistémica, llega, convengamos, nos guste, Mario es mi amigo, no es una crítica personal, pero colapsó, fracasó, no terminó su mandato. Quien no termina su mandato, fracasa. Pero ahí fracasó no solamente Mario, fracasamos todos. La oposición. Y luego viene, asume Nenecho y después Nenecho es, digamos, reelecto. Vos, en primer lugar, ¿evaluás como un fracaso eso de Mario o solamente como un aprendizaje? ¿Y cómo evaluás la gestión de Nenecho? Yo creo que lo de Mario fue un error de él y de la oposición, ¿verdad? No haber tenido un programa, digamos, de cambio radical profundo. Entró y le absorbió para mí el sistema. Y finalmente fue víctima de lo que hablaban hace un ratito, ¿verdad? De esta falta o debilitamiento institucional. Fíjate que a Mario medio le extorsionan, le amenazan y se fuerza la renuncia. Y finalmente, después de unos cuantos años, la justicia dice que finalmente no existió lo que se denunciaba en su momento. O sea, se usó a la fiscalía, se montó y se le hizo correr, digamos, de alguna manera a Mario, ¿verdad? Entonces, ahí el error fue de no iniciar. Nosotros, la oposición, venimos hablando entre todos de que tenemos que producir cambios radicales dentro de la institución, Carlos. Creo que ¿Qué quiere decir? Eso le escuché a mucha gente, pero después parece que se gana, todo el mundo dice, vamos a hacer esto, y después hay una tibieza por parte de los liderazgos dentro de la municipalidad. Yo creo que hay dentro de la municipalidad, por lo que yo tengo, hay una suerte de status quo que todo el mundo acepta, así nomás tiene que ser. Yo creo que ya la ciudadanía no aguanta, ¿verdad? Yo te digo, ¿cuáles son los cambios que entiendo yo? Y de tu liderazgo, ¿qué cambiarías vos? ¿Cómo lo harías? Yo creo que hay que tercerizar, no sé si todos los servicios, pero casi todos. Creo que hoy no podemos seguir diciendo de que un servicio que esté en manos de una institución pública va a ser mejor que un servicio en manos de una competencia privada, ¿verdad? Por ejemplo, la recolección de basura, mantenimiento de las calles, la terminal de ómnibus, las plazas. Hoy no hay una sola plaza en condiciones. ¿Y qué va a hacer con todos los funcionarios de la municipalidad? Y hay que reducir, Carlos. Creo que hay... Riera sacó, redujo, y la después volvió a entrar. La justicia ¿Es solución eso? Tiene que haber una alianza con la ciudadanía. La ciudadanía tiene que ser la que vigile que el proceso se lleve adelante. Es imposible. No, en estas condiciones sigue creciendo la institución en cuanto a funcionarios y cada vez el ciudadano recibe menos servicios. Cada vez tenemos una ciudad más fea, más sucia. Es imposible. Hay que sacar funcionarios, hay que jubilar funcionarios y no hay que contratar más funcionarios. Esta administración contrató cerca de 2.000 funcionarios. 2.000 funcionarios que yo no sé qué hacen. Vos te vas, hoy te puede decir cualquier emprendedor, cualquier inversor, el enemigo del emprendedor, Carlos, es la institución municipal. Vos no te vas, estás un día entero en la municipalidad, no puedes resolver un solo trámite. Una habilitación, estos emprendedores que quieren habilitar pequeños negocios de comida, de venta, subite al quinto, bajate al cuarto, pasar por el subsuelo, subite otra vez al séptimo y salís sin resolver el problema. Una burocracia inmensa, no resolver el problema, todos los costos son elevados,
ya no entro a decirte todo lo que hay por fuera, ¿verdad? Esas fiscalizaciones medio casi que te extorsionan para habilitarte los planos, para habilitarte la patente. O sea, hoy yo creo que O sea, vos traías, como se dice, como hizo un político con una escoba nueva para barrer. para barrer todo y facilitar. Yo creo que tenemos Y que... si no tenés mayoría en la Junta, porque digamos que en la Junta, por este sistema electoral, que para mí es mal logrado, pero le beneficia al Partido Colorado, ¿qué te va a pasar ahí? ¿Cómo va a Pero solucionar el problema de gobierno? vamos a poner a disposición de la ciudadanía los planes, Carlos, y los mismos concejales, sean liberales, colorados y todo, van a tener que, o están con la ciudadanía, o están con el modelo que hoy ya no da más, ¿verdad? Yo creo que es fundamental la mayoría en la Junta, desde luego, pero los colorados también tienen afiliados colorados que están sufriendo hoy la administración municipal. No es un problema solamente de la oposición. Hoy el que vive en Asunción sufre este nulo servicio de la municipalidad. O sea que ellos también van a tener que asumir que los cambios son necesarios, ¿verdad? O sea, vamos a trabajar desde luego a tratar de ver la posibilidad de tener la menor cantidad de listas a concejales municipales. Vamos a tratar de, estamos hablando eso, a ver si se puede unificar una lista. Porque lo que decías vos, en este sistema, cuanto más lista, cuanto más atomizado está, es peor. Y fortalecer más a la lista del Partido Colorado. Entonces, una de las alternativas que venimos hablando es ver si podemos tener una sola lista. Y si no podemos, es tener dos listas, ¿verdad? Una del Partido Liberal y otra de los otros espacios, ¿verdad? Ahora, la pregunta, dijiste que hiciste un recorrido interno partidario, lo que quiere decir, de alguna manera, así te estás planteando como candidato de consenso dentro del Partido Liberal. De alguna manera, si los grandes dirigentes te apoyan, tenés esa bendición, por decirlo, vas a ser un candidato de consenso. Muy difícil hace que salga internamente a desafiarte. Y hoy por hoy estamos en ese camino. Bueno, la pregunta es, ¿ya llegaste a hablar con Soledad? ¿Ya llegaste a hablar con Johanna, con Grau? Ya tuvimos 4, 5, 6 reuniones. Tenemos una mesa de diálogo con todos los sectores. Estamos hablando desde control electoral al proceso de cómo vamos a avanzar en la selección, cómo vamos a hacer, si van a hacer encuestas internas, si vamos a ver qué proceso vamos a tener para poder unificar la candidatura, ¿verdad? Cada uno, desde luego, tiene sus pretensiones, sus posiciones, y eso estamos trabajando, pero lo que nos dimos cuenta, Carlos, es que hay que hacerlo con tiempo, ¿verdad? Todos estos modelos que tuvimos de concertación, de alianza, si se hace con poco tiempo es difícil. Fracasan. Decime, quiero entrar un poco en un tema que me interesa porque vos en última instancia estás también militando dentro del Partido Liberal Recaro Auténtico. ¿Cómo está la situación interna del partido? Y la situación interna no es la mejor, pero sí tenemos enfrente unas elecciones para agosto de este año para elegir autoridades partidarias. Yo creo que eso va a ayudar mucho a renovar un poco los cuadros, la dirigencia en nuestro partido y va a ayudar. ¿Fleitas ya acepta que la elección? Fleitas ya está acepta. Trabajando en las internas que van a hacer en agosto. Sí. ¿Y quiénes son los candidatos que se perfilan? Alcides Rivero era uno. Alcides Rivero es el candidato del nuevo liberalismo. Ajá. Y después están los otros movimientos internos que yo entiendo que van a unificar una candidatura, ¿verdad? Se habla de Salim Musarqui, se habla de Eber Villalba, se habló de Billy Baesken, y sonaron algunos, ¿verdad? Pero es sano, ¿verdad? Toda elección yo creo que va a permitir la competencia, ¿verdad? Que es lo que falta. Muchas veces los consensos no son tampoco muy... no terminan de resolver el problema. Es lo que pasó ahora con Fleitas, ¿verdad? Salió Efraín, asumió Fleitas en consenso, digamos, con todos, pero no pudo, digamos, darle esa nueva imagen al PLRA. Hoy el partido... si bien está pasando por una crisis, es el partido más fuerte, más grande, con más estructura dentro de la oposición, ¿verdad? Pues, eso es seguro. ¿Verdad? ¿Los otros partidos dónde están? La convención del partido demostró eso. Había cerca de 500 convencionales, el estadio, o sea, el Robin Club lleno, o sea, entusiasmo. Eso se nota que hay. Pero eso no es suficiente. No. Definitivamente no es suficiente. No, acá hay que trabajar con la gente, Carlos. La gente, los jóvenes que no están afiliados, que están esperando una nueva forma de hacer política, ¿verdad? Es un poco lo que nueva forma, porque lo que hablaba en el otro bloque, ¿verdad? Nueva forma, pero con compromiso político democrático, ¿verdad?
Pues está demostrado que toda esta nueva, este nuevo sistema con poco compromiso histórico con la democracia y con la militancia política hace que ocurra lo que vos decías al inicio del programa, ¿verdad? Cambio así sin discusión, atropellamiento, avasallamiento. Entonces eso finalmente termina debilitando al sistema democrático, ¿verdad? Y decime una cosa, ¿por qué la gente te dice, pues a mí me dicen mucha gente, porque hablo con la gente, me dice, no hay oposición? ¿Por qué la gente percibe que no hay oposición? ¿Porque verdaderamente no hay? ¿O porque la oposición es tibia? ¿O porque la oposición está camuflada? ¿Qué está pasando en el escenario opositor en general? Yo creo que la derrota de esta última elección golpeó bastante y la oposición quedó bastante debilitada o desarticulada, ¿verdad? Y realmente no hay. ¿A vos te parece que la derrota fue una sorpresa o se veía venir? Hablando con sinceridad, pues yo personalmente, como le dije, voté por Efraín Alegre, pero se veía que no cuajaba ese proyecto de concertación, ¿verdad? No, mira que yo trabajé muchísimo, de hecho fui candidato, sí. y realmente no logramos generar ese entusiasmo que generan, digamos, algunas candidaturas como para ganar, ¿verdad? Tuvimos finalmente esa división que generó Paraguayo-Cuba, que llevó la mitad del electorado opositor, por llamar de alguna forma. Pero si nos hacen bien las cosas, o será Paraguayo-Cuba o un reemplazante Paraguayo-Cuba el que lleve en las próximas elecciones esa porción del voto. Así mismo, si no hay un diálogo amplio donde le integre a todos los sectores, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo ahora para las municipales, va a pasar. Acuérdate que esta concertación se dio, la que tuvimos en el 2023, se dio en los últimos 5 o 6 meses, ¿verdad? Por eso que no cuajaba, no llegó a aprender. Paraguayo-Cuba estuvo, salió, Katia estuvo, después salió, se enojó. O sea, realmente no fue un buen ejemplo, ¿verdad? Ahora bien, ¿te parece que hay coloradismo para rato o es probable primero ganar Asunción y segundo ganar el 2028 en las elecciones nacionales? ¿O te parece que es una quimera? Ambas cosas. No, yo creo que vamos a ganar, Carlos. Yo creo que esta mayoría que nos plantean, digamos, desde un sector del Partido Colorado es un problema también para ellos. O sea, se están generando ya diferencias, se están generando críticas al interior del Partido Colorado y eso va a generar una dificultad para ellos. Yo creo que la oposición tiene la magnífica chance de ganar ahora en Asunción por esta pésima administración municipal, ¿verdad? ¿Te parece que los colorados le van a castigar a su partido? Pues el Partido Colorado siempre es gobierno y oposición. Sí. Después votan todos juntos. O sea, generalmente, no siempre, ¿verdad? No, nosotros vamos a hacer una campaña, Carlos, que va a plantear una alianza con el ciudadano. Ahí el ciudadano asunceno. Ahí no hay partido, ahí van a haber colorados, liberales. Todo aquel asunceno que hoy es víctima de esta administración, vamos a salir a conversar, vamos a salir a conquistar. Y yo estoy seguro que vamos a vencer en el 2026. Acuérdate, en el 2026 se cumplen también 30 años de aquella histórica victoria que tuvimos en el año 1996 con Martín Burr. Así que vamos a volver a repetir esa. ¿Vos sí que se va a replicar eso? Se va a replicar eso. Se va a replicar eso. Y decimos una cosa, la situación interna del Partido Colorado es diferente porque, digamos, elementos muy personales. La disputa Mario Abdo, Horacio Cartes, digamos, creo que se bajó hasta abajo. Estoy percibiendo mal, o sea, digamos, puede darse una mayor fragmentación en el Partido Colorado o pensar que va a ser como la última que todos votaron juntos. No, yo creo que se van a fragmentar. Pero también la gente tiene que entender, hoy esa diferencia, hace 2 años estaban juntos. O sea, no puede ser que hoy el que era bueno hace 2 años había sido súper malo. ¿Entendés? Entonces, hoy el problema del país había sido Mario Abdo Benítez. Pero eso no, en el 2023 para la campaña estaban todos juntos. Hoy el asesor o uno de los asesores principales que tiene el gobierno era el que quería rematar Itaipú al comienzo del gobierno de Mario Abdo. O sea, ese es el problema que el ciudadano tiene que entender y plantea el Partido Colorado, ese de gobierno-oposición, ¿verdad? Estuvimos con Agustín Sayer, candidato a la Intendencia de Asunción. Como diría mi amigo Humberto Luis,